bienvenidos. Mi nombre es Ana Paola Poblete y este trabajo sobre el que les voy a contar versa sobre una propuesta de metodología para construir un tipo de cambio real para las economías latinoamericanas. Como ustedes saben, el tipo de cambio real es un indicador de la competitividad del sector externo de un país, o una de las medidas de esa competitividad, y se define habitualmente como el precio relativo de una canasta de bienes de un país comparada con la canasta de bienes del país extranjero, expresado todo en moneda local. Usualmente lo definimos con esta formulita. Obviamente esta fórmula tiene que ver con un índice de tipo de cambio real bilateral, es decir, entre dos economías. En la realidad, las economías habitualmente comercian con un grupo de países, para lo cual generalmente se seleccionan los socios principales y se construye una medida involucrándolos a todos ellos, que habitualmente se denomina índice de tipo de cambio real multilateral. En general, un aumento del tipo de cambio real implica un abaratamiento de nuestros productos en relación a los productos extranjeros, es decir, que nuestros bienes se vuelven más competitivos en la comparación internacional y a la inversa. Como se trata de un precio relativo entre diferentes agregados de bienes y servicios, es evidente que hay diferentes formas de agregar, diferentes bienes o servicios a considerar y diferentes índices de precios a considerar, con lo cual hay una infinidad, de formas de combinar estos criterios y construir diversos índices de tipo de cambio reales para una misma economía y un mismo periodo. En esta oportunidad lo que proponemos es una metodología para construir un tipo de cambio real con perspectiva de largo plazo y para el caso particular de las economías latinoamericanas. La idea o la motivación central es que esta medida, este indicador ya aplicado con datos concretos, pueda constituirse en un insumo útil para el proyecto Canales de Transmisión de los Impactos Económicos Externos en América Latina, en el marco del proyecto en el que trabajamos junto a Alejandro Drapé, Claudia Boteón, Adriana Polini y Janina Mattioli, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecerles sus aportes y sus comentarios para el desarrollo de esta propuesta. El objetivo entonces, en términos concretos, es construir un índice de tipo de cambio real multilateral o bilateral, según el caso, porque para algunos países surge que tienen un socio comercial dominante, es decir, con una participación relativa muy por encima de cualquier otro país. En ese caso la medida es sencillamente bilateral. Para las 6 economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe, en el periodo comprendido entre 1980 y 2018, que es el lapso en el que trabajamos con el equipo de investigación con periodicidad anual. El desarrollo de esta metodología entonces implica una secuencia de tareas que me gustaría presentarles en primer lugar para ordenar lo que voy a contarles en los próximos minutos. En primer lugar, implica definir cuáles son esas 6 economías más grandes, definir un criterio y definir cuáles son, a partir de la aplicación de ese criterio, las economías más grandes de Latinoamérica con las que vamos a estar trabajando en este desarrollo. En segundo lugar, encontrar el índice de precios al consumidor de esas economías seleccionadas. En tercer lugar, identificar cuáles son los socios comerciales principales de las 6 economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe. En cuarto lugar, encontrar el tipo de cambio nominal de cada una de estas, de las economías locales, en relación a las monedas de sus principales socios comerciales. En quinto lugar, encontrar el índice de precios al consumidor de todos los socios comerciales identificados para cada una de estas 6 economías latinoamericanas. En sexto lugar, definir los ponderadores que permitirán integrar toda la información anterior para, por último, poder construir el índice de tipo de cambio real multilateral para cada una de las 6 economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe seleccionadas. Para la primera de las tareas tomé el promedio del PBI corriente en dólares para el lapso 2008-2017 para todas las economías de la región y calculé participaciones promedio en relación al producto de la región en general y seleccioné así las economías más grandes de la región con las que vamos a trabajar en el siguiente desarrollo. Esas economías son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. Estas 6 economías en conjunto representan aproximadamente el 86% del producto regional promedio. Para la segunda tarea utilicé información del FMI, complementándola para el caso de Argentina con datos de Ferreres y del IPC San Luis para los periodos de intervención del INDEC.
Ya con esa información se cubre todos los datos sobre el índice de precios al consumidor, que es el de mayor disponibilidad, por supuesto, para las 6 economías latinoamericanas seleccionadas. En relación a la tercera tarea, que tiene que ver con la identificación de los principales socios comerciales de los países latinoamericanos seleccionados, lo primero que hay que definir es si los vamos a identificar a través de los valores de exportación, de importación o del intercambio comercial. En nuestro caso hemos decidido separar, es decir, trabajar por las expo por un lado y por las importaciones por el otro, entendiendo que un país puede ser muy importante para el sector exportador pero no para el importador y a la inversa, y en particular en este ejercicio vamos a mostrar el caso de las exportaciones. Entonces, definido este criterio, lo que hemos hecho es tomar los datos del FMI sobre las exportaciones discriminadas por país de destino de cada una de nuestras economías latinoamericanas y a partir de allí tomar promedios de los valores exportados a cada país a lo largo del periodo y en función del total calcular participaciones promedio. En función de este último valor se ordenaron esas participaciones de mayor a menor importancia y se seleccionaron luego aquellos países cuyas sumas de participaciones promedio arribaran aproximadamente a un 40%. De esta manera, para Brasil, por ejemplo, los socios principales identificados serían Estados Unidos, China, Argentina y Países Bajos, cuyas participaciones promedio arriban en suma aproximadamente un 40%, en ese caso un 42%. Aplicando este criterio entonces podemos definir los socios comerciales para cada uno de los países latinoamericanos seleccionados que podemos observar en el siguiente cuadro. En cuarto lugar, era necesario recabar la información de los tipos de cambio nominales entre las monedas latinoamericanas y sus socios. Para eso se trabajó con información del Banco Mundial sobre la variable unidades de moneda nacional por dólar estadounidense y a través del dólar se fue combinando la información para obtener las series con la extensión requerida. Para complementar con la quinta tarea que tiene que ver con el índice de precios de los socios comerciales de los países de la región, hemos obtenido también la información del FMI, que en este caso está completa prácticamente para todos los socios comerciales identificados. Es importante decir que tanto para el IPC de las economías latinoamericanas, el IPC de los socios y los tipos de cambio nominales se han construido números índice con base en el 2010 para unificar así todas las medidas y poder construir luego el índice final. La sexta tarea implica componer los ponderadores que permiten integrar toda la información anterior en un único índice. En ese sentido, para cada uno de los países latinoamericanos seleccionados, se tomaron las exportaciones a cada uno de sus socios comerciales para cada año del lapso 1980-2018 y se definieron los ponderadores como participaciones relativas entre los socios respecto al total exportado a los socios en su conjunto. La importancia de proceder de esta manera es que, si bien la base de socios permanece fija para cada economía latinoamericana, si esa base de socios que fue definida de acuerdo al criterio que mencionamos en el paso 3, la importancia de un socio o del otro en cada año del lapso 1980-2018 puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a las exportaciones a ese destino en particular a lo largo del tiempo. Eso es lo que permite que determinados países tengan más importancia, es decir, lo que permite reflejar que determinados países tengan más importancia en la composición del índice de tipo de cambio real multilateral en los 80 que en la década del 2010, por ejemplo. Bueno, ya tenemos entonces todos los elementos para poder construir ahora el índice de tipo de cambio real multilateral para nuestras economías. Lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita que aquí les presento para poder condensar toda la información anterior. Esta fórmula no es más que aquella del principio, solo que ahora, como vamos a considerar múltiples socios comerciales, en los casos en los que corresponda, necesitamos este cociente que habíamos presentado en la fórmula del inicio, armarlo para cada uno de esos socios comerciales y luego combinar los cocientes a través de los ponderadores que recién definimos. La fórmula entonces queda expresada a través de esta sumatoria que presentamos acá. Para el caso de Chile, por ejemplo, cuyos socios comerciales resultaron China, Estados Unidos y Japón, la fórmula que presentamos recién, extendida o aplicada al caso de Chile, quedaría como aquí se las presento. Como vemos, tenemos un término por socio comercial y los ponderadores definidos para el caso.
En esta fórmula, tanto los índices de precios al consumidor como el índice de tipo de cambio nominal para los tres socios van a ir variando año tras año, y también los ponderadores. Esto es lo que decíamos al inicio, si bien la base de socios queda fija, en este caso, como decíamos, China, Estados Unidos y Japón para Chile, los ponderadores año tras año van a depender de lo que se haya exportado a cada uno de estos destinos de exportación en ese año. Bueno, si repetimos entonces este ejercicio para las 6 economías latinoamericanas seleccionadas y utilizamos toda la información relevada que mencionamos antes, podemos construir las series para los índices de tipo de cambio real, multilaterales o bilaterales según el caso, para las 6 economías con las que hemos estado trabajando, cuyos resultados yo presento en estos gráficos que les muestro. En todos ellos, la línea más clara que está incluida en los gráficos representa aquella serie publicada por el Banco Central o por el Instituto Oficial del país de referencia, así como para tener alguna comparación. Como vemos, la medida que hemos construido es bastante representativa para los tramos en los que ambas series se superponen. Hemos excluido de esta presentación los datos correspondientes a Venezuela porque están todavía en revisión del equipo de investigación en conjunto, dadas las particularidades de ese país en relación a su política cambiaria. Bueno, con esos resultados damos por cumplimentado el objetivo de esta investigación, que era construir estas series largas y con la misma metodología para los distintos países de Latinoamérica, de modo que se puedan incluir en nuestro estudio, por supuesto, de mayor alcance en el marco del equipo de investigación. Las series están a disposición de todos ustedes si para alguno resultan de utilidad, para incluirlas en sus investigaciones, como así también si quieren hacerme llegar sus comentarios o sus sugerencias para mejorarlo. Por supuesto que esta medida puede ser mejorada o ampliada. Hay algunas cosas que yo mismo he puntualizado en el trabajo, como por ejemplo que se podría repetir el ejercicio para el caso de las importaciones, a ver si los resultados coinciden o no, o qué información se puede agregar a partir de eso. Se podría evaluar como destino de exportación la zona del euro como un bloque, y entonces posiblemente el euro pase a ser una moneda relevante para algunas de las economías de la región. Aumentar el espectro de los socios comerciales también puede ser algo interesante para ver si mejorando la representatividad del índice obtenemos información valiosa, aunque a priori pareciera que la medida es bastante representativa del tipo de cambio real, al menos en comparación con el publicado por organismos especializados en ello, que son los bancos centrales de los respectivos países. Y podríamos también excluir de las exportaciones específicamente de bienes básicos. Esto es algo que sugieren muchos organismos especializados porque en realidad, como sus precios se determinan en mercados internacionales de bienes y servicios, bueno, no tiene tanto que ver con la competitividad de un país en particular. Recuerden siempre que un índice de tipo de cambio real multilateral, como lo hemos visto acá, insume muchísima información, entonces hay que tener en cuenta si la información que uno va a agregar o si la manera en la que va a ampliar el análisis realmente es útil para el objetivo que uno se ha propuesto. También podrían desarrollarse otras medidas complementarias, como por ejemplo construir un tipo de cambio real para un sector específico o incluir índices de precios solo de sectores transables o variar año a año la base de socios. Estas son todas posibilidades que quedan abiertas, que en nuestro caso entendemos que exceden el objetivo de esta investigación, pero que para aquellos que les interese esta medida o que quieran construir una medida para sus propias investigaciones, son cosas que está bueno tener en cuenta porque, como dijimos al inicio, hay una multiplicidad de maneras de calcular tipo de cambio real y eso debe ajustarse al objetivo propio de la investigación o del trabajo que se esté realizando. Bueno, yo con esto termino. Por supuesto, son bienvenidas sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Dejo acá igualmente mi correo electrónico por si a alguno les son de utilidad estas series y quieren que se las comparta, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, muchas gracias por su atención.